Como ya habrán visto en el título, hoy voy a sobreexplotar el meme en decadencia del machete como el arma perfecta. Pero intentaré ser lo más objetivo posible, puesto que en memes, vídeos y posts han surgido infinidad de personas que sobrevaloran el machete, otros te dicen que ciertamente se trata de una herramienta agrícola, pero no te dicen específicamente en qué se diferencia de una espada, así que intentaré abarcar esos aspectos. Más un bonus de cómo convertir un machete en una espada al final XD. Con esto dicho, daré algo de contexto del machete. Según Wikipedia, es una herramienta de corte, también utilizada como arma. Se trata de un cuchillo largo, pero más corto que una espada. Comúnmente mide menos de 60 centímetros y tiene un solo filo. Pero es Wikipedia y no siempre es la fuente más fiable. Realmente, la única característica que comparten todas sus variantes es la de ser una herramienta de corte y tener el largo de un cuchillo grande o una espada corta. Por ejemplo, los machetes latinos tienen hojas de entre 30 y 72 centímetros. Y los machetes comerciales actuales tienen un filo aserrado. Ahora, con un mejor contexto, empecemos con el contenido principal del vídeo y, para hacerlo más interesante, a huevo que lo voy a comparar con espadas. Lo primero a tener en cuenta es la fabricación, mientras que una katana o espada bien hecha tarda en fabricarse semanas o meses, incluso años, un machete puede hacerse en masa y en un corto periodo de tiempo gracias a su fabricación sencilla e industrializada. Aparte de adquirirse por una fracción del precio de una espada, pero esto solo es una ventaja si tu presupuesto es limitado, si quieres armar a un gran número de personas o si no tienes otra opción. Ahora sí, veamos las características de un machete y de distintas espadas, tomando en cuenta principalmente las especificaciones de productos que son o fueron comerciales. Las espadas a comparar con el machete serán tres: Messer, katana y falchion. De las cuales mis referencias serán espadas de producción actual, pero lo más cercanas posibles a las históricas. Por parte del machete compararemos los de la marca Campos Hermanos y Legitimus Collins, que, si bien ya no se fabrican o no con las mismas especificaciones que los más antiguos, para hacer más justa esta comparación eran las únicas opciones puesto que, a diferencia de los machetes forjados artesanalmente, que varían en especificaciones, los Campos Hermanos y Legitimus tienen parámetros preestablecidos en su fabricación y contaban con mejor calidad que los producidos actualmente por prácticamente todas las marcas comerciales. Las características que tomaré en cuenta son las siguientes: peso, largo total y de la hoja, diseño, espesor, punto de balance, al que me referiré como POG, el cual es el punto donde la espada tiene una distribución de masa equitativa, y por último tendré en cuenta los materiales de construcción. Empezando por el Messer, personalmente creo que es la espada más parecida a los machetes actuales, debido a la construcción de su empuñadura y su diseño, siendo espadas anchas, de un solo filo destinadas al corte. La espada que usaré de referencia es el Albion de Soldate Sword, tiene un peso de 900 gramos. Con un largo total de 75 centímetros de los cuales 61 son de la hoja. El espesor de la misma es de 6.1 milímetros después de la guarda y 2.2 milímetros en la parte más fina de la hoja, por lo que posee un buen cono distal. Su punto de equilibrio está a 10.7 centímetros de la guarda. Su diseño, empezando por la empuñadura, consta de un pomo, la construcción del mango es como la de un cuchillo, es decir, que su espiga es full tan en vez de ser oculta como la de una espada. Cuenta con una empuñadura de cruz con una nudillera, la cual brinda mayor protección a la mano y mayor seguridad al controlar la hoja del enemigo en un combate o en un vuelo. La hoja, la cual es bastante ancha de principio a fin, termina en una punta tipo clip point, la cual posee un doble filo que recorre casi un tercio de la hoja, el cual brinda la posibilidad de efectuar cortes con el lomo y facilita el apuñalar. Los materiales de construcción son: acero 61-50, el cual es un excelente acero para espadas de calidad premium, y madera para las cachas. Desconozco el material de la empuñadura para la guarda, pero seguramente se trate de acero con bajo contenido en carbono, para evitar el desgaste en la hoja. Al blandirse, pese a tener una hoja relativamente corta, es sumamente eficiente, con buen poder de corte.
La siguiente espada a comparar es el falchión, también conocido como Bracamarte. En este caso tomaré de ejemplo el Albion Next Generation Basal Falchion, un nombre un poco largo. Los X de sus dimensiones son las siguientes: 85 centímetros totales, de los cuales poco más de 62 centímetros corresponden a la hoja, con un peso de 1 kilo y 100 gramos aproximadamente. A diferencia del meser anterior, su hoja no conserva el mismo ancho de principio a fin, puesto que una de las características de los Bracamarte es que se ensanchan hacia la punta, pero compensa el peso y su distribución con el cono distal, es decir, cuando la hoja se va haciendo más delgada desde el final de la empuñadura o guarda hasta la punta. Teniendo un espesor de 5.2 milímetros en la parte más ancha y 2.5 en la más delgada, logrando así conseguir un punto de equilibrio más cercano al mango, estando a solo 9 centímetros y medio desde el final de la empuñadura, teniendo un poco más cercano que el de la mesera a pesar de ser más pesada y tener una hoja más larga. Su diseño es muy similar al meser, teniendo como principales diferencias el ancho de la hoja que, en teoría, le haría cortar mejor, la construcción de la empuñadura siendo de espiga oculta, pero con un pomo más grande, y su guarda siendo más simple sin incorporar una nudillera, perdiendo protección en la mano. Pero hay que recordar que estas armas estaban pensadas para usarse con guantes y armadura. Su hoja cuenta con una punta tipo clip point más alargada y contando con un filo falso en el lomo, favoreciendo aún más el apuñalar, pero es más susceptible a dañarse. Otro punto importante es la acanadura o fuller que recorre buena parte de la hoja, ayudando a la distribución del peso y su resistencia estructural. Por lo visto anteriormente, podemos concluir que realmente no son toscas en su manejo, por el contrario sería una hoja viva con excelente equilibrio, peso y diseño optimizado para el corte, pero pudiendo apuñalar con facilidad gracias a su punta. Respecto a los materiales, el acero usado para el falchión de Albion es el 6150, su empuñadura es de madera envuelta en cuero y seguramente el pomo y guarda sean de acero de bajo carbono. Con todo lo anteriormente dicho, creo que lo único que se asemeja más un falchión que un meser a un machete, es que el falchión también ensancha su hoja hacia la punta. Para no hacer más paja en el vídeo, no incluiré las características de una katana, solo diré lo que la mayoría de personas saben, que es una espada que mide alrededor de 1 metro con hojas de entre 68 a 73 centímetros, y casi siempre se han usado con ambas manos. Pero Git, en YouTube vi que las katanas se rompen con verlas, no tiene sentido comparar el arma más god con esa cosa. No digas mamadas, Mary Jane. Solo por el alcance y la absurda, la katana tiene mucha ventaja sobre cualquier machete que puedas conseguir actualmente. Pero para usar una katana se requiere entrenamiento y un machete cualquiera lo sabe usar. Para cortar caña de azúcar o militares con tenis cualquiera lo sabe usar. Para emplear un arma eficientemente se necesita más que dar tajos al aire esperando acertar uno por suerte. Aún sin entrenamiento, la katana tiene una clara ventaja en características técnicas. Ya dejando tanta pendejada de lado, sigamos con el video. Por último en esta comparación, tenemos a los machetes Campos Hermanos Otorito y Legitimus Collins, los cuales, si bien no dejan de ser herramientas en la mayoría de los casos, son los más parecidos a una espada que puedas encontrar actualmente, tanto por materiales, largo, espesor y diseño en algunos casos. Sin más que decir, empecemos con las características técnicas, tomando en cuenta el modelo 460 de Campos Hermanos y el hawaiano de Legitimus Collins. Por parte de Collins, de este modelo en específico que ven en pantalla no tengo las dimensiones exactas, pero ronda los 65 centímetros de filo y aproximadamente 80 totales. Sin embargo, lo importante de él es su espesor de hoja, de aproximadamente 4 milímetros de espesor, más del doble que muchos de los machetes comerciales como los de Bellota o Trooper. Su diseño es simple, teniendo solamente el mango Fulton de plástico o baquelita, la hoja se ensancha hacia el final, añadiendo masa y por tanto poder al corte, aunque con una punta notablemente redondeada, es más propicia a usarse como arma que las de los machetes latinos. Por desgracia desconozco su peso, pero por su espesor y diseño seguramente pese alrededor de 900 gramos. El material de la hoja es acero 1095, un acero de carbono simple, aunque se suele utilizar en cuchillos debido a que puede adquirir mayor dureza que el acero de medio carbono, gracias a el tratamiento térmico es lo suficientemente flexible para ser usado en una hoja más larga.
De la marca Campos Hermanos, el machete que usaré para comparar tiene un largo total de 78 centímetros, de los cuales 66 son de la hoja, la cual tiene 3 milímetros en la base y 1.5 milímetros en la punta. Aunque parezca poco en comparación al anterior machete y las espadas, su masa es la suficiente para generar la energía necesaria en el corte. Respecto al peso, desconozco exactamente la cifra, pero debe rondar los 800 gramos, siendo algo más pesado que los machetes comunes de 26 pulgadas o 65 centímetros de hoja. Su diseño es el común de un machete estilo latino, aunque comparándolo con el machete bellota, encontré diferencias como una hoja ligeramente curva y un poco menos ancha. Su empuñadura es de baquelita y de acero 1095 con un excelente tratamiento térmico para la hoja. Debido a que poseo uno fabricado en los años 60, puedo decir que, a pesar de usarlo en maderas relativamente secas y duras como el mezquite, no perdió nitidez en el filo ni sufrió deformación alguna, algo que ocurre comúnmente en los machetes actuales o de mala calidad. Como podrán ver, los machetes son realmente simples, los únicos que disponen de guarda eran los modelos más antiguos de Legitimus Collins, los cuales incluso contaban con espiga oculta, y los artesanales, como los hechos en Cuba o México. Y como armas tienen grandes falencias, principalmente el no disponer de una guarda deja completamente vulnerables las manos. Aunado a esto, debido a su empuñadura pequeña tampoco dan opción a usar guantes que brinden protección extra. Y, si bien hay espadas como el sable cosaco que tampoco suelen tener guarda, lo compensan con su gran alcance del cual el machete no dispone, puesto que en sus versiones comerciales más grandes son del tamaño de espadas cortas. Otro factor importante es su geometría de filo, la cual no dispone de un biselado como el de las espadas, puesto que apenas está a 1 o 2 centímetros del filo y suele ser recto, no cóncavo o convexo como el de la mayoría de las espadas, y, aun si lo tuviera, a menos que sea un Collins como el que acabo de mostrar, dudo que conservara la masa y el equilibrio necesario para hacer cortes profundos en el tejido muscular, mucho menos en huesos como en el cráneo. Por último, algo realmente importante en el combate cuerpo a cuerpo con armas es el tiempo de recuperación. Un arma con mucho peso y un punto de equilibrio lejano al mango va a tener un tiempo de recuperación para el siguiente ataque considerable, además de que no va a generar suficiente velocidad en el corte. Si notaron, jamás dije el punto de equilibrio, o POM, de los machetes. Debido a que no poseo el Collins, solamente puedo dar el dato del Campos Hermanos, o Torito como también se les conocía, y del bellota. En el caso del Torito es de 22 centímetros a partir de la cacha. Algo que noté antes de modificarlo es que costaba darle velocidad al corte y también el tiempo de recuperación era muy tardado, por lo que determiné que la distribución del peso y el POM no eran los adecuados, lo cual fue lo primero que intenté cambiar mediante la incorporación de una guarda y un pomo. Respecto al bellota, su punto de equilibrio se encuentra a 27 centímetros a partir del mango. Si se tratara de una espada estaría completamente desbalanceada, incluso en ejemplos como el Paran-Nabur, que tiene dimensiones similares y también está muy orientado al corte, su punto de equilibrio se encuentra más cerca del mango. Pero esto tiene sentido en la práctica. Debido a la falta de peso, esta herramienta tiene que compensar su principal falencia con una hoja ancha, gran aceleración en el corte y momento que consigue justamente gracias a su POM muy adelantado. También noté que gracias a su carencia de masa puedes efectuar varios cortes en poco tiempo, pero esto no significa una gran ventaja como espada, debido a que requiere que el tajo sea realizado desde el hombro o codo para conseguir un resultado óptimo al cortar en tejido orgánico. Dejándote más expuesto en comparación con la capacidad de un sable o de una ropera de realizar un corte desde la muñeca, con movimientos optimizados con los que no te expongas innecesariamente. Ahora bien, con todo lo anteriormente dicho, veremos el por qué tomé en cuenta estos parámetros específicos en la comparación y por qué un machete actual, en efecto, solamente se trata de un arma de fortuna en la mayoría de los casos. Empezando por el peso, la masa en un arma es fundamental para determinar su contundencia en el corte. Sin suficiente peso una espada no logrará hacer cortes profundos, gracias a que, tanto la espada como el machete, cortan por geometría, masa y aceleración. En el caso de los machetes que presente, rondan los 800 a 900 gramos de peso, mientras que un machete bellota de 22 pulgadas de hoja, o 55 centímetros que es el estándar, pesa solo 420 gramos, suficiente para descampar vegetación ligera, mas no para inhabilitar una extremidad si el oponente lleva ropa gruesa. En pantalla estarán viendo la consecuencia de no poseer suficiente masa en una espada de corte.
Pero esto no lo es todo, uno de los puntos que incluí es el diseño, prefiriéndome principalmente a la geometría de la hoja. ¿Esto qué quiere decir? Para ejemplificarlo, si estás viendo este vídeo seguramente hayas escuchado de la eficacia de corte del Shamsir, también conocido como cimitarra. El ejemplo que usaré es el del Shamsir producido por Windlass, una espada realmente ligera con solo 680 gramos, apenas 150 más que un machete bellota de 71 centímetros de hoja. Ahora, ¿cómo es que esta espada es sumamente eficiente con un peso muy similar pero un alcance mayor? Se debe principalmente a tres factores: el biselado, el espesor de la hoja y su curvatura. El biselado es el vaciado a lo largo de la hoja que sirve principalmente para tres fines: restar peso en la hoja, crear un filo principal y dotar al mismo de ciertas características como resistencia o facilidad de corte en el tejido orgánico. Y su curvatura favorece en gran medida el corte, así como las estocadas de gancho. Mientras que, como ya dije, los machetes disponen de un biselado a centímetros del filo debido a la delgadez de sus hojas, las cuales prácticamente son rectas. En el siguiente punto abarcaré el espesor de la hoja. El Shamsir cuenta con un espesor de 3.4 milímetros en la base y 2.7 milímetros en la punta. Este aspecto es fundamental para el corte y la estocada. Si bien las hojas delgadas tienen un buen desempeño en el corte, y muestra de ellos son los sables de caballería de 1796, que cuentan con un espesor de menos de 2 milímetros en el último tercio de la hoja, estos mismos sables llegan a superar el centímetro de espesor en su base y compensan el peso con una importante acanadura y cono distal. Esa es la razón por la que puse de ejemplo el machete Collins y Campos Hermanos, porque salvo los de la marca Ontario, los actuales con suerte llegan a 2 milímetros de espesor en la base. Note que estoy haciendo el vídeo un poco denso XD, espero no extenderme de más en los siguientes puntos. Otra característica fundamental en un arma es el alcance. Este tema es relativo porque no es lo mismo usar una espada dentro de una edificación o en lo más profundo del Amazonas que en medio de los campos de batalla de Medio Oriente. Es relativamente sencillo de entender, así que no voy a ahondar mucho en ello. Solamente diré que, ya que el principal uso del machete en Latinoamérica como arma fue como sustituto del sable en la caballería y como arma blanca para la infantería en los conflictos, así como la defensa personal, diré que casi siempre tiene un alcance limitado, a la par de una espada corta en el mejor de los casos. Pero como arma de defensa tiene un largo apropiado. Aquí ya si nos ponemos un poco más históricos, los machetes vendrían siendo algo muy similar a las espadas terciadas, es decir, que median un tercio menos que una espada con una longitud estándar. Respecto a su punto de equilibrio, de este tema ya hablé anteriormente, así que pasemos al siguiente. Los materiales de construcción así como su tratamiento térmico será lo que dicte la resistencia y el tiempo que dure el filo a nuestra arma. Actualmente la mayoría de machetes del mercado usan acero suave, como 1045 o, en el mejor de los casos, acero 1065 o 1095, en algunos de los casos con cromo, para evitar la oxidación pero aumentando la probabilidad de ruptura en la hoja. Pero el punto débil de la mayoría de marcas actuales, con contadas excepciones como Martindale u Ontario, es su tratamiento térmico que en muchas ocasiones deja los machetes con dureza de 48 Rockwell, es decir que el acero apenas y endurece durante el tratamiento térmico, o en otros muchos casos solamente endurece en el filo. Por todo lo anteriormente dicho es obvio que un machete como viene de serie no va a rivalizar con una espada, pero, como dije al principio, se puede modificar un machete para hacerlo lo más cercano a una espada. Las modificaciones que haremos para lograr esto tienen como fin principal tres cosas: cambiar el punto de equilibrio, brindar protección a la mano y la capacidad de realizar estocadas. Si bien esto se puede realizar con cualquier machete, realmente recomiendo elegir uno de calidad, con al menos 2 milímetros de espesor y cono distal, de acero al carbono ya sea simple o 51-60. La hoja debe de tener al menos 18 pulgadas de largo, unos 45 centímetros de largo, e idealmente no menos de 24 pulgadas o 62 centímetros. Para esto debemos de realizar tres modificaciones básicas. Colocar una guarda, ya sea en cruz como un falchión, en D como un cutlass o en S y con nudillera como un meser. Añadir un pomo para reubicar el centro de masa y reducir el tiempo de recuperación. Y dotar a la hoja de una punta tipo clip point, para así ser capaz de dar estocadas. Para realizar lo anterior, si bien hay varios vídeos en YouTube que lo muestran, recomiendo adaptarse a las herramientas y materiales de los que disponen.
Personalmente modifiqué un machete Campos Hermanos hace tiempo, logrando excelentes resultados en las pruebas de corte, por lo cual puedo decir que lo clasificaría como un Messer ligero entre comillas, debido a que tiene casi el mismo peso y punto de equilibrio que el Messer de Albion, pero la mitad del espesor al final de la guarda y ambos tienen el mismo espesor al final de sus hojas. Esto se debe al biselado. Ahora bien, si ya disponemos de características técnicas similares entre una espada y un machete, suponiendo que hayan modificado el suyo, queda preguntarnos, ¿existe algún arte marcial adecuado a los machetes? La respuesta es sí, al menos en América, existe la esgrima con machete de Haití y de Colombia. En ambos estilos predomina el control de la hoja del rival, los juegos de pies, lo que ellos conocen como paradas, que son movimientos defensivos ante los tajos del oponente, así como cortes circulares y en diagonal. Algo a destacar que creo que en ambos estilos usan es el empleo de medios defensivos complementarios para suplir la carencia de protección como ya había dicho, pero aún teniendo una guarda estos medios defensivos no están de más, puesto que históricamente la lucha con espada, lanza, martillo, hacha o cuchillo con escudo ha demostrado ser más efectiva que usar solamente un arma, principalmente en el contexto de los duelos. Pero, debido a que estas son armas muy ligadas a las clases sociales menos favorecidas, raramente disponían de un escudo, en su lugar usaban un palo o bastón corto, de al menos 2 pulgadas de diámetro y preferentemente de madera dura. Aunque el uso de escudos como el bucler se acoplaría perfectamente. Y no por contar con armas menos sofisticadas, estas personas son menos letales que cualquier otro guerrero, realmente son combatientes feroces y ágiles, acostumbrados a las condiciones adversas, gente correosa como diríamos aquí en México. Al final, pese a todo lo que acabo de decir, fue el machete el arma cuerpo a cuerpo que más se usó en las guerras independentistas de Latinoamérica, seguramente solo detrás de la pica y la lanza. Fue el arma que empuñaron los indígenas que ganaron la batalla de Puebla contra los franceses y la misma que empleó la caballería en la revolución a falta de sables. Pero quiero recalcar que no usaban machetes como los que puedes encontrar ahora en una ferretería, si no tenían uno artesanal forjado, tenían su machete Collins. Ya para terminar, solo quería desmentir lo del machete oxidado. No es que haga más daño o forzosamente un machete deba de tener óxido, por el contrario una herramienta o arma que recibe el mantenimiento adecuado funcionará mejor. Este mito se da debido a que la mayoría de gente de rancho, entre los que me incluyó, muchas veces no les damos el mantenimiento adecuado o no disponemos de los materiales ideales para ello. Recuerden dar like para más vídeos. Sin más que decir, me despido.